Hello chicas, bienvenidas a un sábado más a nuestro podcast Dos Amigas y una Verdad. Para quienes no nos conocen y es primera vez que te aparecemos, mi nombre es Vero. Mi nombre es Ori y somos dos amigas que hemos estado conectadas por 14 años y cuya amistad ha prevalecido a pesar de distancia, dificultades, diferencias, y decidimos a empezar este podcast hace unos meses atrás para bendecir a aquellos que quieran conocer un poco más acerca de la amistad y también hablar cosas que solo hablarías con una amiga, sobre todo la manera en la que la hablarías con una amiga. Entonces esa es nuestra dinámica, así es como se dan las cosas aquí. Eres bienvenida a escuchar y a quedarte hasta el final. Así es. Y bueno, mira, aquí hablamos de todo un poquito. Aquí hablamos de cosas personales, de relaciones, de matrimonio, de amistad. Hablamos obviamente del tema Dios, iglesia, espiritualidad, porque bueno, ambas somos cristianas, creemos en Jesús. Y obviamente una de las cosas y el propósito de este podcast es demostrarle a las personas lo que puede hacer Jesús en nuestras vidas, en las amistades y en todo, cualquier etapa y cualquier entorno, ¿verdad, Ori? Así es, sí, sobre todo el tema de la amistad para nosotras ha sido lo más increíble porque Dios se ha glorificado muchísimo en cosas que hemos pasado juntas. Nosotras hemos vivido por 6 meses juntas en el mismo lugar, hemos crecido juntas, hemos ido a las mismas iglesias y bueno, hoy de hecho este episodio es el número 11 y vamos a hablar acerca de un tema que podría ser controversial, pero no se trata de eso hoy, no se trata de hacerlo controversial, pero es el tema de la iglesia. La semana pasada hablábamos acerca de, un poquito tocamos el tema de iglesia y hoy precisamente queríamos profundizar en lo que es la iglesia, lo que debería ser, lo que no debería ser, todo en base a nuestra experiencia y quizás un poquito tenemos algunos versículos que vamos a compartir para dar un poco de contexto y sobre todo establecer cuál es el estándar, qué es lo que sí, ¿verdad? Debería ser una iglesia y qué es lo que no debería ser. Y sobre todo para nosotras, cómo nos ha afectado positiva o negativamente. Quizás alguna de las dos les ha afectado negativamente y no lo sabes aún, pero te lo vamos a contar hoy porque ese es el punto de esta conversación y de esta amistad, que puedas saber un poquito más acerca de qué es, cuál ha sido nuestra experiencia iglesia. Si tú nunca has ido a una iglesia, quédate hasta el final. Si tú ya has ido y te hirieron en la iglesia, quédate hasta el final porque queremos bendecir tu vida con nuestra experiencia, para que no te sientas sola, para que no te sientas, todos fuimos, ¿cómo se llama? A la iglesia por primera vez. Entonces, en todas las maneras te vamos a entender, así que bueno, de eso se trata el tema de hoy. Totalmente, y creo que más que convencerte que vayas a una iglesia, que no es el punto, es poderte demostrar desde varios puntos y de distintas etapas, porque como dice Ori, hemos tenido la fortuna de compartir 2 iglesias juntas, ¿verdad? Y ¿qué pasa? A una iglesia llegamos muy jóvenes y ninguna conocía de Cristo en ese momento. Y a la otra, estábamos en otras etapas de nuestras vidas muy distintas y también lo vimos de una forma muy diferente. Y ambas fueron geniales. O sea, entonces, no importa qué opinión tengas ahorita de la iglesia, te invito a que puedas abrirte en este momento a escuchar y bueno, ver qué tiene Dios para ti, sorprenderte. Claro. Quédate por cualquiera sea la razón. Exacto. Bueno, primero que nada vamos a definir qué es lo que sí es una iglesia, ¿verdad? Excelente. Y dónde viene ese concepto. Porque obviamente antes de Jesús, lo que era el tema de acercarse a Dios estaba solamente permitido para los judíos. Quizás eso ya lo sabes. Mucha gente conoce el versículo nadie es profeta en su tierra. Todo eso tiene que ver con ese versículo, sí existe. Y bueno, es como la iglesia se desarrollaba, digamos no iglesia, sino lo que era congregarse, porque la Biblia sí habla acerca de congregación en el principio, cuando Moisés y toda esa gente, ¿verdad? Eso es el Antiguo Testamento, si es algo nuevo para ti, pero el tema de iglesia como tal, Jesús es quien menciona este término por primera vez y lo hace sobre Pedro
y le dice que sobre ti estableceré esta iglesia. En ese tema hay muchísimas interpretaciones en el sentido de si fue sobre Pedro nada más o si fue sobre esa verdad que él estaba diciendo. Entonces ahí no vamos a entrar porque eso ya es teología. Vamos a hablar de, sí. Jesús literalmente diseñó este sistema, es lo que es una familia dentro de, aquí en la tierra, que es tu familia espiritual, ¿verdad? Y eso quizás suena rarísimo para alguien que no conoce a Dios y que ¿cómo es eso que mi familia espiritual? Ya yo tengo una familia. Pero nosotros hacemos familia espiritual a nuestros amigos, ¿sabes? Eso no es algo súper raro. Ajá, como que no, tú no eres mi amiga, tú eres mi hermana. Y eso literal no se hace raro. Pero ahora este concepto es como para expandirlo a incluso personas que no conoces, pero que espiritualmente nosotros no lo podemos ver, pero forman parte de lo que realmente es la iglesia. Es un tema súper espiritual y que no tiene que ver con paredes, no tiene que ver con un lugar donde tú vas. La iglesia de Jesús sí está formada por más de una persona, no es una sola persona. Pero tampoco es un montón de paredes, un lugar, un establecimiento, etc. Ahora bien, partes controversiales. La iglesia cristiana católica, we're not gonna get there. Nosotros vamos a hablar solamente acerca de la experiencia. Y yo lo digo porque muchas personas dicen, pero profundicen esto. La idea no es causar revuelo, sino más bien darte un poquito de contexto y, bueno, como siempre, contar nuestra historia. Sí, exacto. Ok, para establecer algo, aquí en la palabra de Dios, que la traigo en esta Biblia, dice lo que realmente la iglesia debió ser, como era en el inicio, le llaman la iglesia primitiva. Cuando pienso en primitiva, pues ya me imagino como que gente, ¿sabes? Como la gente primitiva. Ok, entonces no me gusta llamarle la iglesia primitiva. Sí, ajá. Sino la iglesia original, el modelo de Jesús. Exacto. Ahora bien, ¿cómo hizo Jesús iglesia? Él escogió 12 personas que serían sus discípulos. Entonces, hicieron su vida juntos. Todo el tiempo estaban juntos. Ellos incluso dejaron sus carreras, sus vidas anteriores para seguirlo a él. Cuando Jesús estuvo en la iglesia, estuvo en la tierra, él no hizo, bueno, esta va a ser la iglesia, el templo que fue algo súper controversial, incluso hasta el sol de hoy, porque hoy no hay como tal un templo, y Jesús fue quien eliminó eso. O sea, deja de creer que porque tú vayas a un templo, a un lugar a congregarte, entonces tú eres la iglesia. Porque una cosa es ir a algo que le llamas iglesia, otra cosa es ser la iglesia. Ok. Totalmente. Excelente, ¿verdad? Excelente. Okay. Me encanta. Es que este tema me emociona. Ya vamos a llegar allí. Entonces, nada, para darles un poquito de contexto. Mire cómo eran los creyentes en el principio. ¿Ok? Esto era antes de los 3 Doritos. Ok, esto es importante aclarar. Ajá, dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia, es decir, la iglesia ya existía, unas 3,000 personas. ¿Quién era la iglesia? Eran los discípulos de Jesús. Esas personas que se unían, se juntaban, digamos, solamente a alabar a Dios, a conocer acerca de la palabra de Dios, cómo debo vivir en esta tierra, a acercarse a Dios. Esa ya existía a partir de Jesús, ojo. Y luego dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, es decir, si tenían como un sistema. Y luego en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Es decir, cuando tú dices, esas iglesias evangélicas son muy raras porque a veces oran y la gente tal. Sí puede ser súper raro y creo que lo llevan a extremos que a veces te hace cuestionar como que eso es normal. Claro. Pero fíjate que en aquel entonces, ¿de qué prodigios también hablaban? De lo que era la sanidad de los enfermos. Cuando ellos oraban, cosas pasaban. De hecho, bueno, eso tiene muchas cosas que hablar. O sea, estoy aquí tratando de Naguará, es que yo te estoy escuchando y yo estoy así como que, ¿cómo haces para no irte por otro tema? Hace rato ya habías abierto 10 temas. Estoy tratando de contenerme para mantenerme en topic. Claro, porque lo vamos a hablar ahorita un poco más adelante, ¿no? Como claro, pero también está la parte como que qué tal que hicieron esto y no sé qué. Es como que no vas a creer que hicieron, ¿ok? No vamos a ir ahí. Bueno, todos estaban asombrados. Ok, luego dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían
todo en común. Todo Wow. en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Es decir, ya no vivían para sí mismos. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. Ok, fíjate, esta parte es importante porque el templo todavía existía. El templo, un lugar. Sin Ujú. embargo, estas personas vivían lo que era la iglesia de Cristo aparte del templo. ¿Entiendes? La Sí, parte sí. tradicional judía era ir al templo. Es decir, el templo no era la iglesia, sino las personas que se unían con todas estas Ujú, cosas en común para aprender de los apóstoles que eran ujú. quienes habían directamente aprendido de Jesús en aquel Sí. entonces. Ahora nosotros tenemos la Biblia, por eso ellos escribieron sus libritos, porque dijeron, no toda la vida les voy a dar, no les voy a durar toda la vida, tenemos que escribir No, todo lo que Jesús nos exacto. dijo. Sí, y el Ok, boca a boca no hubiese llegado de forma correcta. eso, tal, total. Y todavía, imagínate, con la palabra mucha gente Total. no voy a ir ahí. Esto es muy complicado. Ok, bueno, y dice, ahora bien, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. El templo sí se refiere al templo judío, que era su tradición, era donde iban, porque ahí también les compartían lo que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que esa era parte Ujú. de su... Fíjate que él nunca los quiso sacar de quienes eran ellos como judíos, Claro. al contrario. Pero bueno, de casa en casa, ahora esta es mi parte favorita, dice, de casa en casa, partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ok. Entonces, bien. Qué cuchi. I know. 3 doritos después, bueno, vino una gente dentro de esa iglesia y causó un revuelo. Y quisieron lo que es como profanar la iglesia, ¿sabes? Sí, Sin embargo, a pesar de todas las cosas que han pasado, la iglesia ha prevalecido. Es totalmente la totalmente. idea de Dios y es totalmente a quien Jesús viene a buscar. De hecho, dice que la segunda venida de Cristo, es decir, cuando regrese por nosotros, va a venir por su novia, la iglesia. Entonces, el matrimonio y la iglesia, esos temas están muy conectados porque Ujú, representan algo espiritual de una manera que nosotros la podemos ver aquí físicamente y ser parte, de hecho. ujú. Entonces, bueno, eso es lo que, como el estándar, ¿verdad? De eso se trata la iglesia. A partir de allí, obviamente, se han generado muchísimas cosas. Porque la iglesia no es perfecta. Mm, No es mm. perfecta porque, pues, somos parte de ella. ¡Cling! Sí, exacto. Sí, sí, y fíjate desde esos tiempos, porque ya desde ahí, desde la palabra, se pueden leer muchos conflictos dentro de la iglesia. Aun cuando comienza diciendo que tenían todo en común, más Ujú. adelante van surgiendo como esas... Yo también tengo una gran Riñas. idea. Ajá. ¿Sí? Por ahí van los tiros. Sí, 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 y querían hacer de todo. De hecho, hay una parte en la que habla acerca de cómo le decían a ellos, y no nos vamos a hacer cargo de las viudas y de no. Y entonces Pedro les dice, no podemos hacernos cargo de eso, asignen a alguien a que se encargue de eso. Y fíjate, siendo ellos los apóstoles, porque mucha gente a veces dice, pero es que sí, la iglesia, y esto lo hablan mucho por temas de religión, más que todo, de que si la iglesia no debería acabar con el hambre del mundo. Y claro que esa es responsabilidad de la iglesia, pero en el caso de ellos, por ejemplo, ellos decían, cálmate, esta no es mi responsabilidad. O sea, esto es parte de la iglesia, pero no es el principal propósito de la iglesia. Yo necesito salvar a la gente. ¿Ok? Literalmente es predicar el evangelio. El evangelio es el mensaje de Jesús, que fue a la cruz, un Dios que vino, fue a la cruz, murió por nosotros, entregó su vida por nuestros pecados y ahora tú puedes ir al cielo. Ese literalmente es el evangelio. Eso era lo que ellos predicaban en ese entonces. Entonces, si quieres leer algo, el libro de Hechos es buenísimo porque te va a dar muchísimo contexto. Pero ajá. Ahora bien, hablando de esa iglesia que no es perfecta. Mi experiencia ha sido increíble, pero vamos a empezar con esa iglesia inicial a la que fuimos, donde conocimos a Jesús. Ok, chévere. Bueno, me gusta que empecemos por allí, ¿verdad? Porque creo que desde ahí ha habido una evolución muy grande en cómo ahora vemos la iglesia, ¿sí? Ujú, Bueno, lo primero a aclarar es que en mi caso, yo que llegué de adolescente, preadolescente, para mí fue una fascinación. O sea, el ver todo lo que estaba ahí, el ver cómo todo estaba tan organizado, cómo había un área para cada persona. O sea, era fácil llegar a ese lugar
y tú decir, oh, qué bien, hay un espacio para mí. O sea, no importa qué edad tuvieras, había un espacio para cualquier persona. Y bueno, para mí realmente fue demasiado fascinante, ¿verdad? Mientras me mantenía siendo solo una visitante. Porque bueno, ahí es donde empezamos a entrar en, digamos, las aguas profundas, ¿sí, verdad? Porque creo que la forma en cómo me lo comunicaron a esa edad fue la correcta, porque yo era muy joven, no necesitaba algo tan profundo. O sea, yo necesitaba que me explicaran bien. Obviamente no es que yo de niña no sabía quién era Dios, o sea, sabía de Dios, pero muy vagamente, ¿verdad? Pero claro, o sea, que a mí me explicaron bien qué fue lo que Jesús había hecho por mí y haber entendido la historia. O sea, literal, yo no dudé en nada para decir, oh sí, quiero ser cristiana, bautíceme. O sea, fue muy rápido el tomar esa decisión. Ay, cosita, qué cuchi. Ajá. Y bueno, nada, obviamente todo eso estuvo demasiado maravilloso, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué siento yo? Que entra la parte esta del servicio, ¿no? Esta es mi perspectiva. Ojo, esto yo no estoy diciendo, no lo voy a, de hecho, ni fundamentar en la palabra, ¿no? Pero entra la parte ya del servicio, ¿verdad? Cuando uno empieza y se mete de lleno y toda esta cosa. Y yo pienso que es un tema tan delicado y pienso que las iglesias deberían especificar eso, de que el servir no te va a llevar a escalar posiciones dentro de la iglesia. O sea, sería bueno, siempre lo he pensado, como que expliquen en la iglesia que cuando uno está comprometido al 100% con el servicio, eso no va a ser ni más ni menos de ti en tu relación con Dios, ni en tu fe, ni en tu madurez espiritual. Porque, ¿qué pasa? Comenzamos a ver entonces a nuestro nivel espiritual como por jerarquías, ¿sí? Como que, oh, bueno, como ya no soy un simple asistente, ahora soy líder, entonces ahora yo soy más, no sé, soy más top con Dios. No tiene nada que ver, porque realmente va a depender de cómo son tus hábitos en casa. ¿Estás orando en casa? ¿Estás leyendo la Biblia en casa? ¿Estás orando en casa? Entonces, bueno, personalmente siento que es lo que a mí me faltó que me explicaran, porque era lo que yo sentía. Que si yo decía que si en algún momento no iba a servir, no porque nadie me lo exigiera, pero yo sentía que le estaba fallando a Dios. No, si no voy a servir, le estoy fallando a Dios, tengo que ir a servir. Y es como que eso no era lo que Dios quería de mí en ese momento, quería otro tipo de cosas. Pero bueno, claro, creo que es lo que puedo tomar como de esa primera experiencia. Y fíjate que ese tema de lo que es el evangelio, que hablábamos ahorita, es literalmente, o sea, necesitas entenderlo a profundidad. Es un mensaje tan simple, pero hasta que no se hace parte de cada parte de tu vida, de que tú lo puedas aplicar diario, de que tú no te vayas a sentir cada vez que uno quiere volver, y cuando le empiezas a agregar más cositas al evangelio, ¿sabes? Por ejemplo, en iglesias pasa mucho eso, de que, bueno, lo que es la autoayuda y no sé qué y lo otro, te pierdes del mensaje más puro, que es el mensaje del evangelio. Por alguna razón, solamente eso es lo que Jesús quería comunicar. O sea, no le quieres añadir. ¿Por qué? Porque naturalmente como seres humanos siempre vamos a querer ganarnos el cielo. Sí, y no, totalmente. Eso nunca va a pasar. Y es como que es muy fácil olvidarlo, ¿sabes? A mí también se me olvidó la base. Y por eso hoy en día les he contado antes de que yo amo la iglesia que predica el evangelio todos los domingos. Yo lo necesito, ¿sabes? Con eso no quiere decir de que no vayas a tener otros temas, para nada, pero que haya un espacio del mensaje en el que el evangelio tenga que ser hablado. Eso como tema de domingo, ¿no? Pero la iglesia se vive todos los días y obviamente ya eso es otra ¿cómo se llama? Bueno, de hecho a mí me gustó mucho algo que tú dijiste el episodio pasado, que fue que muchas veces como que las personas necesitan ir a terapia, a un psicólogo, que alguien venga y les diga algo específico para sanar su vida. Y me gustó que tú dijiste como que no, o sea, te puede bastar literal solamente un versículo en la palabra para que el Señor haga su obra. O sea, y literal es eso, o sea, es entender ese poder, o sea, esa profundidad del poder que tiene el Espíritu Santo, el Evangelio y la palabra de Dios en tu vida. O sea, y sabes que esa parte a mí yo no les conté la semana pasada, pero yo soy psicóloga. Me gradué de psicología y me pasó simultáneamente de que yo estaba asistiendo a la universidad para ser psicóloga y luego simultáneamente conocí a Cristo.
Y muchas de las cosas que yo sané así automáticamente tuvieron que ver con principios bíblicos, perdonar, con todo ha sido 100% Dios. Ojo, no quiero decir que la terapia no es buena ni que la terapia no es necesaria, pero Ujú. no quiere decir, también no quiere decir que la terapia es esencial. O sea, no creas que Dios se va a limitar de que si tú nunca fuiste a terapia, entonces tú nunca vas a llegar a lo que la gente llama tu máximo potencial. No, 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 para nada nada. O que ver. sea, Dios es más grande Ujú. que una terapia. Su capacidad para traerte recuerdos y cosas, o sea, eso es demasiado maravilloso. Entonces, bueno, nada, el tema de la terapia, ojo, no, vamos a determinarlo como, no es que no es necesario, pero no es esencial para tu sanar, ¿ok? Ujú. Si tú Sí. tienes la capacidad y una iglesia en la que, una comunidad, ¿verdad? Ujú. Otro nombre para iglesia yo diría comunidad, de Sí. personas que piensan como tú, que desean seguir a Cristo. Ujú. Y bueno, parte Sí, de bueno, eso. y exacto. Yo por lo menos que fui, sí fui la de que estuvo en varias terapias y sesiones, psicólogos, Amo que tenemos psiquiatras. los dos puntos de vista. Ok, Sí, cuéntanos. ¿verdad? Yo siento que bueno, fíjense que nunca fui a una que no fuera cristiana, para empezar. Ujú. Eso es importante, ¿no? Porque, de hecho, mucho de lo que me decían varias de ellas es, si tu identidad en Cristo no está clara, nada de lo que yo te esté dando aquí lo vas a poder Claro, hacer. Y es la claro. verdad, porque, o sea, ¿qué tantas fuerzas vas a tener para cambiar, para salir de eso que te tiene ahí atado, por así decirlo? O sea, o te tiene allí, ay, bueno, que quieres salir a una rutina más saludable en muchos sentidos, en que ya no quieres estar con relaciones tóxicas, lo que sea, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente te va a motivar si tú no sabes el valor que tienes? Y solamente entendiendo el valor que tienes en Cristo, es que vas a poder tener fuerzas para sanar y salir de allí. Entonces, yo siento personalmente que eso tiene que ir de la mano, o sea, porque si no, no hay forma. O sea, siento que va a ser lo que hablábamos de las bases. Van a ser unas bases de madera. Sí, Sí, puedes sostenerte un ratico, pero va a venir una gran tormenta y otra vez vas a volver al fondo, porque necesitas tener esa fortaleza que solo Dios te puede dar. Humanamente no la tenemos, o sea, solo Dios puede sí. darnos esa fuerza. Sí, sí, sí. Y bueno, por lo menos en el tema de eso de sanar, también es muy importante ir de la mano con alguien, porque a veces empiezan a salir esas cositas y uno piensa, nada, quiero correr. Porque literal, cuando uno empieza a recordar lo que no querías recordar, a sentir lo que ya no había sentido por mucho tiempo, pero por una razón tiene que salir, quieres salir corriendo, decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esto. Yo no quiero nada que te... Cada vez que me acerco a Dios, todo esto sale y no quiero hablar de eso. Y cuando tienes a alguien que va caminando de la mano contigo, digamos, sea un terapeuta, un líder, alguien que de un grupo, de que te esté guiando en ese tema, un libro que tú estés Ujú. leyendo con alguien, ¿ok? Sí, sí. Eh, como que te ayuda a que esto es normal, ¿sabes? Esto va a Ujú. pasar, o sea, es normal que sientas esas emociones. Entonces, bueno, pero eso ya, tema de terapia, no estoy en contra de eso, ojo. Simplemente quiero decirte que hay personas que he conocido que dicen, no, es que si no fue a terapia nunca va a sanar. No, Ujú. pero bueno, again, eso es otro tema, porque es que aquí hay demasiado. Demasiados temas, o sea, qué loco. Es como que, Dios Entonces, mío, no sabíamos que esto iba a irse por tantas vertientes. entonces bueno, tu experiencia de iglesia fue, en el principio fue buena hasta que llegaste a servir y Sí. habían esas jerarquías. Sí, exacto. Y creo que más, no lo quiero enfocar como al tema que ya ustedes conocen, chicas, que ya Claro, claro. ustedes saben de toda la historia, de mi historia, sino que lo quiero enfocar más en ese, qué chévere hubiese sido que alguien me hubiese dicho que mi valor en Dios no estaba en mi servicio, ¿sabes? Porque creo que yo fui muy, muy apasionada y muy desbocada y muy desmedida con mi servicio. O sea, yo, Ujú. todo lo que se necesitara gente para lo que sea, yo dije, sí, aquí estoy. Y es porque creía que eso le sumaba a mi relación con Dios o a mi espiritualidad. Y realmente no Sí, sí. tenía nada que ver. Y eso es demasiado cierto, bro. ¿Sabes qué? Ninguna iglesia es perfecta, porque en esa iglesia de la que íbamos, eh, yo siento que el tema de las jerarquías era demasiado. O sea, lo llevaron al punto de que tú eres el director, del líder, de qué tal. Y eso a mí me parece, Ujú. hoy en día, ya yo lo veo, yo no veo una iglesia que sea así. Tampoco una Yo iglesia que esté tampoco. llena de marketing, de que,
no tiene nada de malo la camisita, el logo de la iglesia, eso es necesario, obviamente, como cualquier organización, pero de que Ujú. tienes que amar tienes que identificarte con esa iglesia, tienes que, Sí, o no. sea, me parece eso algo extremo, pero lo que sí me doy cuenta es que, por ejemplo, en aquel entonces que se promovía era, dentro de la iglesia se promovía mucho es lo que las jerarquías y lo que tú hacías. También yo he ido a una iglesia que ha sido mi iglesia favorita de la vida, aunque a donde voy ahorita me amo, de verdad me encanta. Entonces, bueno, en esa iglesia se promovía más que todo era el carácter. Y el Ok. problema en ese lugar donde estábamos era que muchas personas no querían nada que ver con el carácter. Promuéveme, mírame, mire que yo sí sé hacer eso. Y a veces igual Ujú. te duele, ¿sabes? Te duele como que, Sí, sí. hey, no puedo todavía hacer esto porque todavía no tengo la capacidad emocional o el carácter para hacerlo. Entonces, de cualquier Ujú. manera, como seres humanos nos vamos a quejar y nos va a doler y mucha gente termina diciendo, no, yo no quiero nada que ver con la iglesia. Pero por eso es que la relación con Dios, una iglesia a la que sí amo ir, Ujú. es una que promueva 100% tu necesidad de Dios, tu relación con Dios, que si te va a hacer identificarte con alguien va a ser con Jesús, no con nadie Exacto. más, no como tal como iglesia, ¿sabes? Y bueno, ese Ujú. tema es muy personal al final del día, es demasiado personal, qué Totalmente. tanto tú estás dispuesto a caminar con Dios y dejar, ¿verdad? En ese Ujú. camino, ¿verdad? Porque hay cosas que vas a tener que renunciar. Y lo hacemos con trabajos, ¿sabes? ¿Cuántas cosas no Sí, renuncias tú sí. por tu voz? O sea, ahorita cambiaste tu estilo de vida. Totalmente. Y es como que, y mira qué loco, Ori, o sea, por lo menos el viernes vino un amigo, ¿verdad? Que estaba fuera del país hace 4 años y nosotros dije, ¿qué? ¿Cómo que ya pasaron 4 años? Yo sentí que se fue el año pasado, pero bueno, vino así como que de emergencia porque la mamá estaba delicadita de salud y tal. Entonces, claro, él me dijo, pero hasta las 8. Y yo le dije, bueno, vamos a extender un poquito más porque, ajá, no sé cuándo vas a venir otra vez, X. Nos quedamos un poco más tarde. De paso, ese día cenamos algo súper gordo. O sea, pequeños, tenders, papitas, hamburguesas. Era como un todo mini, pues. O sea, lo que pasa es que era como algo para compartir. Es como que todos picábamos de ahí. Entonces, bueno, yo me como mis cositas. Chama, pasé una noche terrible. O sea, qué loco como... Literal, ya no lo disfruto para nada. Entonces, como que, ay, no, ya no quiero nada de eso. Dame un pollo a la plancha. O sea, y yo digo, qué loco. Creo que bueno, ojo, ya va. Tengo que aclarar. Mi cerebro funciona así. Para mí es muy rápido decir, esto no me sirve, yo soy radical, pa, y voy y hago lo otro. Estructura. Sí, yo no soy como de que, ay, extraño las papas fritas. No, ya me comí muchas papas fritas. Es como que yo lo veo así, ¿sabes? Sí, tú eres muy radical. Sí, es como que si ya las disfruté, no importa, o sea, X, vamos a la nueva vida. Pero exacto, escuché en un podcast esta semana y me llamó mucho la atención porque yo dije, esto seguramente aplica para todo. Porque decía que el 40% de las personas, Ori, que están trabajando en empresas, ellos internamente ya renunciaron. O sea, están a 2 días de renunciar. ¿Sí? Es una estadística que ahorita es real. Pero yo lo traspolé hacia la iglesia. Y yo dije, ¿cuántas personas dentro de la iglesia solo están yendo porque es parte de su rutina? Pero como no hay profundidad, están a 2 días de decir, ay no, ya qué fastidio. Si aquí igual, ¿qué? Mi vida no es que ha cambiado mucho. Estoy hablando de las personas que solo van por rutina, por el checklist. Y ya, y que, Sí. ya fui el domingo a la iglesia. Entonces, creo que es muy importante, muy importante eso que hablas de renunciar, ¿verdad? O sea, por eso fue que me vino. Creo que es muy importante darte una pausa, ¿verdad? A tu rutina y decir, ya, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque Sí. creo que es valioso decir, ok, y ojo, puede ser el que, ¿por qué no estoy yendo los domingos a la iglesia? Puedes preguntarte eso, ¿verdad? Ujú. Es como que, ¿qué es lo que realmente me aleja de formar parte de una comunidad de fe? O sea, ¿por qué tengo un rechazo a eso? O si estás yendo, ¿por qué estoy yendo a mi iglesia? ¿Con qué propósito? ¿Porque quiero ser promovido? ¿Porque realmente sí quiero crecer más en mi fe? Evalúate. Tócate. Eso en el contexto del cáncer de mama, para que todos sepan. Ay, ok. Entonces, no, sabes que el tema de eso, de querer, si te vas a involucrar, busca que realmente sea haciendo las cosas que son
esenciales dentro de la iglesia. Una de ellas es orar. O sea, si tú vas a ir a una iglesia, quieres acercarte a Dios, orar es esencial. Necesitas pasar tiempo, y no estoy hablando de 5 horas orando, obviamente no vas a empezar por allí, pero esos minutos que tú pasas diario, entregándole a Dios, hablando, cada vez que tú dices algo en voz alta, como que ayúdame a salir de esto, Señor, si eres real, muéstrame, si eres real, si realmente quieres que vaya por este lado, confírmame, no tengas miedo a hacer esa pregunta, eso es algo esencial. Involúcrate con personas de la iglesia, como si a una iglesia que tenga, yo para mí sí es no negociable, una iglesia que no tenga grupos de vida, ¿cómo le llaman? Células, cualquiera sea el nombre. Sí. Para mí eso es esencial, o sea, necesitas ser parte de una iglesia que tenga eso. ¿Por qué? Porque iglesia de domingo es checklist, ¿verdad? Pero cuando tú realmente te involucras como comunidad, fíjate cómo era originalmente la iglesia, allí haces amistades que son muy valiosas. Y que todas tienen la capacidad de sembrar un poquito en ti, ¿sabes? A la misma manera que tú siembras en ellas también, ¿no? Entonces como que esas conversaciones, normalizas cosas que están pasando en tu vida y dices, wow, otra persona también está pasando eso, no soy raro. O no hay nada malo conmigo, otras personas están pasando por lo mismo. Es necesario, lo de la comunidad. Entonces, si nada más dejas iglesia para domingo, obviamente que te vas a desanimar, obviamente que se te van a olvidar ciertas cosas. Esas partes para mí son súper esenciales, y como resultado vas a querer servir y todo eso, pero yo creo que para mí lo que son los grupos de vida, conectarte con personas dentro de la iglesia y obviamente leer la palabra de Dios. Esas 3 cosas son demasiado esenciales, que sin eso todo va a pasar. Fuera de allí es muy probable que todo pase, que te desanimes, que te decepciones y no tengas por qué cómo continuar. Pero bueno, entre esas iglesias, cuéntanos, ¿qué cosas dirías a las personas que nos están viendo? ¿Qué cosas no recomendarías? O que como esos red flags, ¿sabes? Que dices, si tú ves, y para ti, si yo lo veo, ¿qué decidiría hacer? O sea, quizás me iría o quizás confrontaría la situación, como que, ¿cuáles son red flags que tú dirías, como ahorita hablamos del marketing? Ajá. El énfasis 100% en el marketing. Ya yo me iría de esa iglesia. O sea, ya yo sé que... Y no con maldad, sino como que esto no es para mí. Yo quiero cuidar mi corazón. X. Ok, cuéntanos tu red flag que le recomendarías a la gente que mirara. Me vienen como 10,000, pues, pero voy a tratar de enfocarme. Bueno, creo que voy a hablar de distintas... como que cosas que puedes ir un domingo, que vas a una iglesia nueva completamente. Número 1, para mí esto es muy importante. Número 1, en el grupo de alabanza, la actitud que veas en los cantantes. Creo que eso es muy importante. O sea, yo estoy hablando obviamente de mí como artista, y no solo como artista, sino como adoradora, que ya Dios me ha dado palo en lo que es el ego, ¿verdad? Y si yo veo una actitud muy... escúchame cantar, yo digo, ¿qué pasó? Porque no hay un ojo en esta persona que está dirigiendo la alabanza. Indistintamente de quién sea la autoridad del grupo de alabanza, sea directamente el pastor, sea alguien de arriba. Eso es raro. O sea, mira, si tú vas a una iglesia y tú sientes que tú estás yendo a un concierto, amiguita, no es por allí. O sea, la vas a pasar bien. Sí. Pero no debería ser, porque para eso están los artistas de concierto y están los adoradores, que son un puente para que tú te puedas conectar en adoración a Dios. O sea, es muy distinto. Si la persona que está allí no te está haciendo conectarte con Jesús, sino que te está dando un show, bueno, no es lo que estás buscando en ese momento. O sea, claro, eso por la parte de alabanza, ¿no? Y lo que tú decías ahorita del porqué, del porqué detrás de la alabanza, ¿verdad? Que ese es el propósito. Exacto. No es entretener. No es entretener. Y bueno, lo digo porque obviamente ya no sé por cuántas iglesias he pasado, pero o sea, en todas he visto cosas distintas. En algunas he visto gente que ni siquiera tiene mucho nivel vocal, pero me hacen sentir tan conectada con Dios. Sí. Que es donde yo digo, ese es el punto. O sea, no es que me hagas todos los melismas que puede hacer Ariana Grande y todas esas grandes cantantes, ¿verdad? Es que tú me puedas conectar con el Señor en ese momento. Claro. Ajá, eso por esa parte, ¿no?
Y por la parte lo que pasa es que yo soy muy de valorar a las personas, tú sabes. Pero por la parte del predicador, del pastor que esté en ese momento, ¿verdad? Porque puede ser que esté dando el mensaje ese día y a lo mejor no es el pastor principal. Si su mensaje tiene del 100%, tiene 20% chistecitos, 40% habla de su vida, 30% habla de anécdotas que le pasaron que no tienen nada que ver con la palabra. Amiguito, tampoco. O sea, sí, a lo mejor lo disfrutas, es un mensaje chévere, a lo mejor si aprendiste algo, te llevaste una idea clara, pero no va a hacer crecer tu fe. Porque yo siento que una persona que se pare allí que tiene la oportunidad de hablarle a una comunidad de fe para que pueda crecer su madurez espiritual, y entonces estás tomando mucho de ese tiempo en chistes o en tus anécdotas personales de cosas grandes que has hecho en tu vida, porque esa es la cosa. Una cosa es contar desde lo que a ti te pasó y cómo el Señor te rescató desde ahí, ¿verdad? Uh-huh. A decir, bueno, es que yo cuando manejaba tal empresa, chama, que he escuchado eso tantas veces y me ha molestado tanto. Sí, de pastores que he visto así que van invitados a otros lugares. Así está bien, para no mezclar a nada con ninguna iglesia. O sea, he visto gente invitada que va a alguna iglesia que voy decir, no, bueno, porque como yo era el gerente en la empresa tal, o sea, pero qué necesidad, o sea, ¿por qué la mencionas? ¿Y por qué tienes que decir tu cargo? O sea, al final no tenía nada de relevante el punto de ese comentario. Entonces, nada, yo pienso que esas son cosas que debes mirar porque eso está bien en el mundo. Porque en el mundo sí es importante los niveles. Esto que te digo, si eres cantante, tienes que tener una gran voz. Si vas a ser un predicador, ¿verdad? O un orador, porque en ese momento ya pasas a ser orador. Claro, tienes que tener un buen léxico, una buena presentación, o hablar de lo grande que tú has sido en muchos otros lugares. Pero la iglesia no es un lugar para eso. O sea, para nada. Entonces, yo personalmente eso es lo que yo busco ahorita. O sea, si no hay personas con un corazón genuino, un corazón humilde, que es lo mucho que hablamos aquí, ese valor, o sea, ese es el valor de este podcast, ¿ok? Lo mencionamos todo el tiempo. Yo pienso que sí puedes aprender algo, pero eso no te va a llevar más allá o más profundo en tu fe. Es lo que pienso. Sí, sí, tienes razón. Y fíjate que eso es el principio de no puedes dar de lo que no tienes. Cuando alguien está enfocado en esas cosas, te das cuenta. Y yo sé que no te das cuenta en el principio. Pero bueno, para mí mis red flags son, primero, y esto obviamente no lo vas a saber el primer día, pero si sus hijos siguen a Cristo. Ojo, tienes 5 hijos y uno de ellos todavía está como que en su caminar, entiendo. Pero ninguno de sus hijos sigue a Cristo. Ninguno de sus hijos es parte de su iglesia. No, red flag para mí. ¿Por qué? Porque, o sea, eso no tiene sentido. Y la palabra de hecho mide a las personas de fe por sus frutos, y aparte a los líderes específicamente lideran realmente a su familia hacia Cristo. Porque realmente el evangelio y vivir para Cristo comienza en tu casa. O sea, también darle toda la responsabilidad a la iglesia, como que yo vaya hoy y les entregue a mis hijos. Aquí está, para que los levanten en el Señor. Para que cuando sean grandes sigan a Cristo. Y en la casa es un caos, obviamente que eso no va a funcionar. Empieza acá. Quienes representan a Cristo para mis hijos soy yo y mi esposo. Y la iglesia complementa. Pero bien, si sus hijos no siguen a Cristo, para mí eso es súper esencial. Y ojo, no estoy diciendo de que tuvieron 3 hijos y uno todavía está un poco descubriendo qué quiere hacer con su vida. Entiendo totalmente. Sí, esa parte a mí me hace respetar muchísimo lo que es el liderazgo de ese pastor, pues como que se nota. Porque el evangelio más como que vas a predicar con mayor voz es el que predicas con tu vida, sin decir nada, con tus resultados. Y la otra es eso, el tema de ¿quieres que la iglesia te siga a ti o que siga a Cristo? Nosotros somos como iglesia esto. ¿Qué dice Cristo de la iglesia? O sea, está bueno eso. O te recuerdan todos los domingos. Nosotros como iglesia no hacemos eso. No. Si alguien dice eso, corre. Porque a mí eso se me hace demasiado.
porque si no es hoy, en unos años te vas a decepcionar, vas a decir, Sí. no, estoy tan apegado a eso. Estoy tan apegado a que nosotros como iglesia, esta es mi identidad dentro de este tema, este título. Pasa en Sí. todo, pasa incluso en la iglesia católica, no solamente en la iglesia cristiana evangélica, pasa en todos los lugares, pasa los testigos de Jehová, todo. O sea, Sí. no es solamente de un tema de una eh, vertiente. Sí, sí, Entonces, esas son las dos cosas que para mí no son negociables y total. obviamente si la iglesia no valora comunidades pequeñas donde se puedan hacer cargo de esas almas que están llegando, porque ¿cuál es el punto de salvar miles de gente y nunca te vas a hacer cargo de ellos? Porque una Claro. persona solo recibió el evangelio, ya le entregó mi vida a Cristo y ya más nunca nadie lo llamó, nadie estuvo pendiente. Entonces tú eres un número más. Entonces esas son Sí, como sí, que sí. mis tres cositas para el tema de iglesia, que Totalmente. son súper importantes para mí, no negocio y bueno, gracias a Dios nos han permitido poder estar dentro de. Ahora bien, normaliza que en la iglesia se te van a, no va a siempre ser maripositas, a veces te van a traer emociones que no son las que tú querías sentir. Normalízalo, eso es normal. No por eso Ujú. tienes que ir. Por esa No, razón no me iría. totalmente. Ajá, Totalmente. como que un No, y mensaje. exacto. Ah, no, no, nada que. Y es más, yo te voy a decir una cosa. Me gustó mucho como diste la introducción al tema, ¿verdad? Porque ese tema de que cuando estamos en una iglesia, literal, uno se vuelve una familia, es en todo sentido. Porque ya va, como es una familia. Una familia no es todo el tiempo, ay, sí, qué lindo, las foticas, ay, todos chéveres, nos amamos. No, ¿cómo es tu familia? ¿Qué pasa cuando un miembro de la familia hace las cosas mal? Alguien tiene que llamarlo a capítulo, como dicen por ahí. Claro. Sentarlo y decir, e indistintamente de qué posición tenga. No es que tú vas a venir y lo vas a insultar, nada que ver. O sea, pero supongamos que es alguien que está por encima de ti en autoridad jerárquica, por así decirlo, ¿no? Porque autoridad espiritual tenemos todos. Eso es algo que tienes que entender también. Tú tienes la misma autoridad espiritual que puede tener cualquier otro miembro de la iglesia, ¿ok? Oh my gosh. Por favor, dime algo más de eso, porque eso está demasiado bueno. Es súper importante eso que acabas de decir, Vero. Sí, y es que eso voy. Y lo digo porque lo viví recién en el último lugar en donde estuve. Que yo con mucho amor. Y mira, es que eso que dijiste ahora es muy importante porque ciertamente a veces el Señor nos permite sentir cosas que no son las maripositas, son otras cosas. ¿Sí? ¿Verdad? Y uno dice, ¿pero por qué me siento así? ¿Es porque realmente es un sentir personal? ¿O es porque está fundamentado en la palabra? Y recuerdo que incluso yo hablé contigo muchas veces sobre ese tema y habían versículos que, o sea, avalaban como yo me sentía. O sea, sí, como que esa injusticia de ver cómo se estaban llevando las cosas dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Yo me reuní personalmente con muchas personas que tenían autoridad dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero yo con mi autoridad que sé que tengo en Cristo, yo me senté con esas personas, nos tomamos un café, conversamos, yo le busqué los versículos y dije, mira, la palabra dice esto, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? O sea, porque esto no se puede quedar así, ¿ok? Claro. Lo hice en privado, lo hice con respeto. ¿Qué hice yo? Esperar a ver cuál iba a ser la respuesta. No hubo respuesta. Ahí yo digo, bueno, tienen otra forma de pensar, lo respeto, pero ahí es donde, por lo menos yo sí digo, no puedo estar en un lugar así, en donde no le dan valor. Para mí, el mensaje que yo recibí fue, no le dan valor a esto que es tan importante en tiempos difíciles, por lo mismo que estamos hablando. Muy chévere cuando todos estamos bien, cuando el grupo de alabanza todos se portan bien, todos los matrimonios nadie se está peleando, peleas tonticas. Ajá, pero ¿qué pasa cuando hay un gran problema dentro de la iglesia? Y alguien tiene que hacer algo. Nadie va a hacer nada. Vamos a esconder todo debajo de la alfombra. No puede ser. Entonces, esa es la autoridad espiritual que el Señor nos ha entregado. O sea, Y tú lo hablaste, de hecho, hace unos versículos, hace unos episodios atrás, que hablabas acerca de lo que a mí me dio mucho entendimiento, porque yo no quería que te fueras de esa iglesia, porque obviamente también les vi muchas cosas lindas, o sea, ellos tenían muchas cosas positivas como todos, y creo que esa fue la parte que para mí, pero luego te entendí porque dijiste, la disciplina es amor. Y no sientas de que normaliza que muchas veces dentro de la iglesia va a haber disciplina.
va a haber situaciones en las que te vas a sentir desafiado a cosas que ni siquiera en tu casa, ¿sabes? Porque de repente en casa no tuvimos papá, nadie nos enseñó la manera, y luego viene Exacto. alguien que con amor realmente Ujú, quiere ujú. ayudarte y tú te sientes tan ofendido. No entres a mi vida, yo no te he dado paso, ya eso es otro rollo. Sí, sí. Esa parte de eso también es súper importante porque lo de la disciplina y el amor sí son bíblicos y es muy importante que lo veas. Y para ti fue y me lo enseñaste a mí, de hecho, de que eh, si tú no ves eso, obviamente esto ya es como que digamos que hay capas, esto es como una cebollita. Hay capas y obviamente cuando ya llegas a cierto entendimiento emocional y espiritual dentro de la iglesia, esta es una de las capas que vas a tener que tocar. Sí, sí. Cómo tratan la disciplina y el amor. Pero claro, eso no lo vas a ver de día uno y que, hola, ¿cómo están? Bueno, No. aquí nosotros somos... No. Entonces No, no, pero no. por lo menos suponiendo que tú estés en un caso de iglesia en el que hayas visto muchas cosas que se han dejado pasar, es importante, porque sabes que también, que si algún día te llegara a pasar a ti, ¿quién te va a restaurar? Ujú, O sea, puedo exacto. realmente confiar mi vida en tus manos, de que algún día algo pase conmigo y nadie me pueda confrontar porque vamos a esconderlo. Lo más importante es la imagen de la iglesia, lo que va a pensar la gente que se va a ir. No, nunca tenga, bueno, como iglesia, o sea, tener ese temor de que se me va a ir la gente. No, o sea, porque al final quien los trajo fue Dios. La palabra dice quien hace crecer esa semilla es Dios. Y quien te da el entendimiento es el Espíritu Santo. Entonces, si tú ya estás Ujú, creando un ambiente en el que las personas están aprendiendo a crecer ujú, en el Espíritu Santo, a entenderlo, a escuchar su voz, a leer su palabra, tranquilo, o sea, deja que Dios haga la siguiente parte. ¿Se van a ir o no se van a ir? Muy probablemente ni siquiera se van a ir. ujú. Pero eso no puede Sí, ser una sí. razón que te detenga, porque la iglesia también la tienes que proteger como, como pastor, como líderes de iglesia. Tienes que Totalmente. proteger tu iglesia, tu familia. O sea, imagínate que Exacto. yo como en mi matrimonio, venga alguien a vivir a mi casa y esa persona quiera hacer algo en contra de mis hijos, que les grite. Te vas a tener que ir de mi Ujú. casa. No, Lo totalmente. siento, no puedo permitirlo porque yo tengo que proteger mi familia, perdón. Entonces como que hay Exacto. cositas que ya son demasiado, bueno, obviamente eso necesita S- mucho detalle y explicación ahorita, pero Sí, exacto. No, es y importante mira, verlo. creo que algo que es muy valioso que te puedes llevar hoy, no le tengas miedo al dolor, de verdad. O sea, Oh, wow, porque sí. muchas cosas hermosas salen del dolor. Hablo del dolor con propósito, obviamente, pero por lo menos, Ori, o sea, tú cuando tuviste a tus bebés esos meses de embarazo, había momentos que tenías dolor, ¿cierto? El momento de Claro, darlos a luz, totalmente. había dolor. O sea, ¿y qué resultado hay ahorita? ¿Valió la pena o no valió la pena el dolor? Chama, eso que estás diciendo eso literalmente de paso es parte del evangelio que a veces dejamos fuera. Y es que Jesús Ujú. era un hombre de mucho sufrimiento. Ujú. Una iglesia que siempre te está predicando, todo va a estar bien, everything will be alright. No. O sea, el sufrimiento es parte de la vida. Y más Totalmente. aún de la vida cristiana, porque te van a rechazar, la gente se va a burlar de ti, X. Pero aparte tú estás ahora en guerra con el enemigo. Ujú. Entonces como ¿Sí? que el sufrimiento, pero eso no se predica en las iglesias ya. Muy pocas iglesias dicen, si estás sufriendo, Dios te va a sacar de allí. Pero eso también es parte del proceso. No tengas miedo de vivir el dolor. Eso es demasiado esencial. Las iglesias ahorita todo vas a estar bien, vas a estar feliz, vive la vida que tú quieras. Si te hace feliz, ahí es. No, si te hace feliz, ahí no es. Porque es que es normal. O sea, la vida es Exacto. dura y la vida sin Cristo es más dura. Ujú, Entonces la ujú. diferencia es que vas a tener esperanza, que vas a tener Claro. dirección, que vas a tener fe en que algo va a pasar y literal Dios va a hacer algo, pero no es que no vas a tener sufrimiento. Nunca, nunca, nunca en Total. la Biblia dice eso. Ujú, totalmente. Sí, y es que, o sea, lo traje a colación porque, ojo, recomendación de la semana. Tiene que ver la serie de David, La Casa de David, House of David, como puedan. Si no has visto nunca la primera temporada, ve la primera y la segunda. Pero lo digo porque obviamente ahí se ve reflejado este, cuando David huye, ¿verdad? Y como él decía, o sea, hubo un momento que David dijo,
pero ¿qué hago? O sea, porque Dios me ungió a mí si yo no pedí esto y estoy siendo perseguido. O sea, ¿qué hago? No sé qué hacer. Bueno, se encuentra con Samuel. Samuel le dice, anda, vete para allá, escóndete con los sacerdotes, no sé qué. Y luego llega ese ejército de hombres a serle leal a David. Y David, ¿qué le iba a pasar por la mente que eso era lo que iba a pasar? Nada que ver. Entonces, claro, muchas veces eso nos pasa, que creemos que en ese momento estamos solos, que no hay escapatoria, no hay salida, ya no sé qué voy a hacer, estoy al borde de que mejor no hago nada, mejor ya me dejo de esto de Dios, ¿verdad? Eso no puede pasar. Pero justo y cuando tú sientes que ya no hay más esperanza, ahí es donde el Señor va a abogar por ti, va a responderte, te va a defender. Nunca lo hagas tú. O sea, si algo me ha enseñado el Señor es que nosotros no podemos defendernos. O sea, no podemos estar nosotros. No, bueno, pero es que tú nada, cállate, cállate, porque si no, no vas a dejar que Dios muestre su gloria. O sea, deja que Dios muestre la gloria a través del dolor que estás viviendo, porque sí lo va a hacer, porque el Señor nunca te va a abandonar, nunca te va a desamparar, y eso es una verdad, eso es bíblico, y bueno, para muestra un botón, muchas historias de los grandes héroes de la fe en la Biblia. Y cómo Dios usa el dolor. O sea, es increíble. Qué lindo cómo Dios literalmente usa el dolor para algo mayor, para hacerte entender, para muchas veces romper eso que uno tiene. Yo les he contado anteriormente de que una de las cosas que este año sané fue la necesidad de complacer a las personas. De no ser real a mí misma, sino como que, ok, ajá, ser nice. Y ahora, gracias a ese proceso, ¿verdad? Ese proceso, el resultado fue hoy, pero parte de eso fue sufrimiento. De muchas veces, no solamente el sufrimiento de, ay, no fui fiel a mí misma, no fui fiel a lo que yo realmente quería decir o hacer, pero definitivamente hubo un sufrimiento que fue bastante fuerte en el 2020 cuando fue lo del COVID. Yo tenía un grupo de jóvenes y todos se fueron completamente, nadie me escribió, me avisó, mira, ya no voy a seguir viniendo para que sepa. Simplemente desaparecieron casi que al mismo tiempo con el tema del COVID. Y a mí eso me dolió muchísimo. Pero fue la última vez que me dolió algo así. Porque ahí fue como que eso, no soy yo. No se trata de mí, no me rechazaron a mí. De hecho, la palabra dice, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y aparte, me dio mucha madurez para entender, ¿sabes qué? ¿Sabes con quién? De esas personas yo sí quedé conectada. Con la muchacha que más sufrió del grupo. Y con quien yo, de hecho, desarrollé una amistad. A través de eso, pasamos cosas. Yo la amo y la admiro muchísimo porque ella tuvo incluso problemas conmigo. O sea, ella se ofendió conmigo, pero me perdonó, nos restauramos, hablamos y hoy en día todavía somos amigas, hablamos. Qué increíble. La única con la que me pasó eso. Todas las demás era así que, todo nice, ay, me caes bien, tú también, ay, qué chévere. Pero fue a través de ese dolor, de las diferencias que teníamos, que hoy en día puedo decir, ella es mi amiga. Y ella conoce que yo realmente sí soy su amiga. Pero yo tuve que mostrar también que yo quería lo mejor para ella, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, todo eso normaliza también no irte de la iglesia porque estés ofendido. Porque no, por una favor. persona o 3 personas o 4... O sea, imagínate en el colegio a ti te hicieron bullying. Bueno, no, tú eras la reina del flow. No viví eso, bueno, pero adelante, cuando continúa con tu historia. Cuando estaba pequeña, cuando yo estaba en tercer grado, me hicieron muchísimo bullying las niñitas. Bueno, una sola niña, de hecho, que controlaba todo el grupo. Y ella les decía, no le hablemos hoy a Oriana. Y yo iba a la escuela y Dios es tan bueno, porque yo acabo de perder a mi papá cuando estaba en segundo grado, a finales de segundo grado. Y en el tercer grado eso pasó. Mi vida, o sea, yo decía, ok, no me hablan. Claro, me dolía en el sentido de que, ¿qué pasó? Qué raro. La inconsistencia de que un día yo iba y no me hablaban, otro día sí me hablaban. Pero mi mente, yo decía, no, o sea, lo peor que me podía pasar ya me pasó. Y yo estaba súper enfocada en eso, o sea, mi papá se murió. Claro. Pero el tema del bullying, yo no me pude salir de esa escuela por eso, ¿sabes? Exacto. Ojo, yo sacaría a mis hijos de la escuela si fuera ese el caso, pero lo que quiero decir con esto es que a veces, porque alguien te ofende, no te tienes que ir. Yo he visto personas que se van de la iglesia porque una persona, no, digamos que si es parte del liderazgo y la cosa, no les caía bien, o que la ofendió, o que no le prestaban atención, cualquiera sea la razón, y se fueron, idos. Y hoy están todavía luchando en esa fe de regresar a Dios, de sentirse como estaban.
Yo sé que a través de ese sufrimiento estas personas un día van a, como nosotras, nos alejamos, nos desviamos, pero el Señor te trae. Pero Sí, exacto. puedes hacer un sufrimiento pequeño muy grande. Ujú. Una ofensa pequeña como que llevarla al extremo. Entonces como que también normalizan no irte de la iglesia cada vez. No ha sido tu caso. Tu caso ha sido literalmente niveles. Sí, mi vida es muy intensa, señores. Sí, No, niveles. es importante lo que dices y también, o sea, me gustaría aclarar el tipo de ofensa, porque por lo menos, eso que dice, hay gente que se ofende, ¿verdad? Porque, no, esa prédica me la dijeron fue a mí, porque yo una vez le conté a mi líder que tal cosa. ¿Qué vas a saber tú? ¿Cuánta gente está viviendo eso que tú estás viviendo? O sea, no, ese es el tipo de ofensas que no deberías tomar. O si a uno de los miembros importantes de la iglesia se le olvidó tu nombre de momento. No te dijo Oriana, te dijo Rebeca, no sé. Men, o sea, eso puede pasar. En las iglesias hay mucha gente. No te sientas ofendido porque no recordaron tu nombre en un momento. O sea, eso es lo que sí deben como que, ya va, pensar un poquito más allá siempre. Bueno, hay mucha gente, bueno, a lo mejor no sé, se trasnochó o lo que sea. Pero si hay un tipo de ofensa que yo siempre digo como que mira, ahí de verdad ya ni siquiera una segunda oportunidad, o sea, siéntate con él, habla y dice, fue todo muy bonito, adiós. Si hay falta de respeto, si hay una falta de respeto hacia ti, ya sea porque literalmente te insulten de frente, te griten, te alcen la voz, o sea, no, tú no puedes estar en un lugar donde te van a tratar como si fueses un animal, o sea, no ¿A ti eso te ha eso. pasado? ¿A ti eso te ¿Qué? ha pasado? No, bueno, a mí no dentro de la iglesia, pero sí una persona de la iglesia. Ah, ok, ¿Ok? Y sí le pasó a un amigo, estábamos en una iglesia. Yo no sé qué estaba hablando él en ese momento con el pastor, que el pastor literal le empezó a pegar unos gritos, que todos los que estábamos ahí, volteamos así. Gritos de gritos, Ori. O sea, de paso él estaba sentado y él estaba gritando desde arriba. Y todos vimos la escena y nos quedamos así. No Él te se metió al creo. baño a llorar, sí. Y cuando vi más él no se fue. Extraño. O sea, y yo literal, yo le dije, si tú te quieres ir, puedes hacerlo. Porque eso fue una falta de respeto, le dije. O sea, eso no es normal. Y nada, o sea, que después la persona lo viera así como, ay, no, me dejé llevar. Me dejé llevar. Tú eres el pastor. O sea, ya va. Hay otros tipos de forma de dejarte llevar. Públicamente no sería una buena, digo yo, no sé. Pero a eso me refiero. Si es un tipo de ofensa de ese nivel, puedes irte tranquilamente. Eso no lo debes tolerar de nadie, ni de tu jefe, ni de nadie. O sea, pero exacto, Bueno, o sea, estamos si es el hablando líder de... principal de la iglesia, porque también hay gente como tú y como yo que de repente vamos y Ah, se te no, fueron por los supuesto. rollos. Claro, No, exacto. pero qué loco ese tema. Nunca me ha pasado, gracias a Dios. Sí, No, los que frutos ni del te espíritu. pase. Los frutos del espíritu son importantes verlos en las personas. Ese Eh, es el punto realmente. Exacto. Los frutos del sí, espíritu. sí. Ahora bien, hablemos la iglesia, cosas que sí ha hecho la iglesia por ti. Vamos a cerrar con esto, Oh, ahí hay porque la mucho. iglesia es lo máximo de la vida. Yo hablando de esto para darte un contexto, pero para mí Ujú, la iglesia es lo máximo. O sea, lo que nosotras hablamos la otra vez de que ya nosotras hemos pasado por diferentes situaciones. Yo he pasado por solamente circunstancias positivas dentro de la iglesia. Las he amado todas las que he sido parte, a pesar de que he estado en desacuerdo con cosas. Eso es normal. Eso pasa en el trabajo que amas, tu trabajo soñado. Eso pasa en todos lados. Pasa en las películas, pasa en TNT. Pero, ok, TNT, el punto, patrocínanos. sí, a donde yo creo que ya no existe. Ah, bueno. Ajá. Bueno, Disney pero el Plus tema patrocina. Ah, sí. de iglesia, o sea, sin la iglesia yo nunca fuese conocido a Cristo. Sin la iglesia Exacto. yo jamás, mi esposo jamás fuese conocido a Cristo, por ende yo jamás fuese conocido a mi esposo, ¿ok? Sin la Exacto. iglesia yo tampoco, nunca fuese tenido las mejores amigas. Tú has sido un resultado de la iglesia. Literalmente. Aparte, nunca fuese madurado. Sabes que mi familia, que me amó tanto y me ama muchísimo, no supieron disciplinarme. Unos de la manera extrema y los otros de la manera de haz lo que quieras, lo que te haga feliz, ahí es. Y Exacto. es en la iglesia donde yo he podido madurar muchísimo mi carácter como esposa, como mamá. Esa motivación que yo he necesitado la he encontrado dentro de la iglesia, no fuera. Yo no sé cómo sería mi vida sin iglesia. O sea, yo amo la iglesia. Alabar a Dios, aprender a orar ha sido dentro de la iglesia. No lo he podido hacer fuera de allí. Y la iglesia ha sido esencial en mi vida y yo de verdad que
este modelo que Jesús dejó es lo más hermoso. Eso sí, a hoy en día me doy cuenta de que yo soy fiel a la iglesia de Cristo. No a la iglesia de esta congregación o este tema, el logo, la cosa. Exacto. No, yo al final del día, si algo pasa en una iglesia, o sea, yo sigo fiel pero a la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, aquellos que aman a Cristo, aquellos que siguen a Cristo, que no se rinden fácilmente, que perseveran y sobre todo que buscan vivir una vida como él. Yo amo muchísimo al pastor que se llama John Bevere. Él ha escrito muchos libros y él dice que cuando él estaba con sus hijos cuando cenaban, él les preguntaba, ¿cómo sabes que alguien es cristiano? Y si tú no eres cristiano, escucha esto, te va a servir. Él les preguntaba a sus hijos, es porque, ¿cómo es que la cosa? Sí, es porque leen la Biblia que son cristianos. Y todos decían, no. ¿Es porque van a la iglesia el domingo que son cristianos? No. ¿Cómo sabes que realmente son cristianos? Por la manera en la que viven. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo vas a saber que alguien, cómo vive una persona? Cómo vive. Y no necesariamente, y eso sí lo puedes ver. Sí lo puedes ver, los resultados de su vida, sí puedes ver todas esas cosas. Totalmente. Pero al final nunca te invitamos a que sigas a una persona, una congregación, sino que sigas a Cristo, donde tú estás. ¿Qué es lo que dice la palabra? Si tú nada más lees la palabra y tratas de obedecer lo que allí dice, tú vas a empezar a filtrar. Aquí es donde pertenezco, aquí es donde no, esto no me gusta. Totalmente. O sea, busca y pregúntale. Ahorita hay muchísimos recursos. Haces Google. ¿Cómo no debería ser la iglesia? Esto es normal. El pastor le gritó desde arriba de la tarima. Debería quedarme. Y hay muchos versículos que te van a salir, ¿verdad? Como que, ok, esto tiene que ver. Entonces hay muchos recursos. Esa es como ya para cerrar. Eso es mi opinión. Y algo que yo también le quiero enseñar a mis hijos es cómo sabes que realmente... Porque eso no ha sido definido muy claramente. Un cristiano es alguien que dice, yo soy cristiano. No. No. Nada de eso. Nada de eso. Bueno, yo, Naguará, que no he hecho la iglesia por mí, Dios mío, me tiene con vida hoy, literalmente. Pero bueno, vamos a empezar por tiempos. Yo creo que lo primero es que la iglesia lo que ha hecho por mí es que si no fuese por la iglesia, yo no tendría una relación ahorita con mi mamá, para empezar. O sea, creo que nunca lo hubiese perdonado. Entonces creo que eso es lo más valioso. El poder del perdón. O sea, creo que es algo que me ha regalado la iglesia y que lo he entendido y lo he abrazado de una forma tan sencilla y tan fácil que es como que yo no puedo cargar con esto. Esto me va a envenenar es a mí y no le hace nada de bien a la otra persona. Obviamente, mi esposo. Si no fuese por la iglesia, igual que tú. O sea, él no hubiese llegado allá, yo no hubiese llegado, no nos hubiésemos conocido ahí. El servicio que nos dio la iglesia, que pudimos compartir muchas cosas juntos para hacer allí. Y que obviamente es que surge todo. Obviamente mi amistad contigo, o sea, que fue lo máximo, porque además de la amistad, fue compartir grupos juntas, fue servir juntas, o sea, fue lo máximo. Creo que algo que siempre tengo presente, por eso que dijiste de que tú has tenido experiencias muy buenas, ¿verdad? Pero tengo muy presente de que aquí hay una realidad y hay que hablar de que el diablo existe, el diablo es real. Sí. Y cuando hay personas con propósitos abrasivos, personas por lo menos yo que somos muy pasionales y emocionales y como les dije intensas, el enemigo va a hacer todo lo posible por alejarme y hacerme decepcionar de la iglesia, pero eso no va a pasar. Porque obviamente yo le soy leal a Cristo, al Espíritu Santo y a Dios y al Evangelio y todo el poder que tiene el Evangelio, esperando aquí la segunda venida de Cristo. Todo eso que se habla de lo que va a suceder, yo le soy leal a eso y yo no dudo de eso ni un segundo. Entonces puede venir el enemigo, yo a lo mejor consigo una nueva iglesia ahorita donde me sienta muy bien y el enemigo que hace cualquier cosa, ok, chévere, voy a buscar otra. No me voy a rendir, claro. Porque la realidad es que le somos leales a la iglesia de Cristo. O sea, entonces por una tontería no voy a decir, no hay iglesias. Por un ser humano. Exacto. Y que son cosas que, bueno, cada persona que tenga que trabajar lo que tenga que trabajar, pero yo no me voy a detener de, obviamente, dejar de creer en la iglesia. ¿Qué otra cosa me ha dado? Pues el entendimiento de la autoridad espiritual.
el haber conocido a señoras tan hermosas, entregadas a lo que es el descanso en Dios. O sea, que yo tuve mi temporada con las señoras de oración y esas mujeres me enseñaron tanto en ese tiempo. Fue literal estar rodeada de ancianas en la fe. O sea, mujeres que perdieron esposos, perdieron hijas. Y cómo esas mujeres seguían firmes ahí. O sea, lo que tú decías, ya lo peor te pasó. Y es como que voy a dejar que una tontería me mueva. Entonces, aprender de personas así fue tan increíble. O sea, el ver cómo... Sí, esas son mis héroes de la fe actuales, siglo XXI. Porque esa mujer era para que literalmente, según la ciencia, ahorita quizás tuvieran demencia. ¿Sí me explico? O se hubiesen rendido y estuvieran en un proceso depresivo, o quizás no estar viva en este momento. Pero solo el Señor puede hacer posible el que una persona pueda sobrevivir, llevar su vida y, bueno, más que sobrevivir, supervivir. Porque no es que estoy aquí un día más, no, son mujeres que hoy en día tienen gozo, o sea, que tienen paz, que siguen hablando del evangelio. Y eso para mí es admirable, o sea, porque nosotras estamos jóvenes, o sea, podemos creer que tenemos 30 y pico, pero en comparación a ellas estamos jóvenes, nos faltan muchas cosas por vivir, ¿sí me explico? Claro. Y el saber que yo puedo llegar a la edad que ellas tienen y tener ese nivel de fe, o sea, me emociona tanto. Es como que, Dios mío, por lo menos ver a Joyce Meyer, o sea, y verla así como habla de él, y que, yo sí lo voy a hacer molestar. Yo, y que sí, yo también. Entonces, bueno, esas cosas me las ha enseñado desde la iglesia. O sea, no había forma alguna de que yo pudiera descubrir todo esto en otro lado. Solamente en una iglesia fue que lo pude haber aprendido. Y en las distintas que he estado, he tomado lo mejor de cada una de ellas. Así es, cada iglesia es diferente, eso sí, y lo importante es que por eso es que es tan importante que te arraigues en la palabra de Dios, porque solamente eso te va a hacer prevalecer. Y bueno, ya para cerrar, que si tú nunca has ido a la iglesia, ¿qué tal si nos dejas en los comentarios qué es lo que te ha impedido ir? Y si tú ya has ido a la iglesia, cuéntanos qué ha hecho la iglesia por ti, qué es en tu vida eso que no fuese pasado de no haber ido. Y para que animes a aquellas personas que de repente no han ido nunca, ¿ok? Y bueno, si algo te puedo decir es que si alguna vez necesitas más a Dios, es hoy, es ahorita. Es de, si tú estás viendo esto, es porque Dios quiere que te acerques. Porque Él se ha acercado y tú has dicho, no otra vez. Pero ahorita mismo yo siento que ese es el propósito por el que estás viendo esto. De que realmente Dios quiere acercarse a tu vida y que tú puedas experimentar lo que es tener un padre que es perfecto. Lo necesitas, lo necesito, lo necesitamos. Sí, así que bueno. Sí, tal cual. Y bueno, eso, queremos leerte, queremos ver tus comentarios, lo que opinas, lo que piensas sobre las iglesias y nada, poder crecer juntas, porque así como hemos estado hablando de este tipo de iglesias, si creamos una comunidad aquí, venimos siendo una iglesia también de la fe en donde nos podemos ayudar las unas a las otras, orar por las unas a las otras e incluso investigar la mejor iglesia para ti en donde quiera que estés. Te podemos hasta ayudar en eso. Y nada, de verdad que es increíble lo que Dios hace, Ori. O sea, me impresiona mucho cómo... Es que es muy loco ahorita hablar de esto y solo recordar que cuando nos conocimos jamás nos hubiese pasado por aquí hasta dónde iba a llegar nuestra amistad y lo que falta. O sea, lo que falta, porque yo digo, si estamos en este punto y lo que estamos haciendo, veo con mucha esperanza el futuro que Dios tiene para nosotras. O sea, y puedo hablarlo con mucha autoridad, porque nuevamente ayer viendo la serie de David, perdón, estoy obsesionada, me encantó, veía la amistad de David y Jonathan, que es lo que, literalmente, es lo que afianza más nuestra amistad. Y qué lindo es ver cómo se prometían cosas a futuro y que realmente estaban siendo leales a esa promesa porque sabían que Dios los había colocado uno en el camino del otro. Y siento que así ha sido con nosotras y nada, me emociona ver eso que Dios tiene para nosotras y que tiene para ti que nos estás viendo, porque estás formando parte de esto que estamos iniciando nosotras también. Así que anímate, no te quedes, únete a nosotras a esa movida. Así es, sí, realmente Dios está haciendo algo especial y bueno, te queremos. Gracias por conectarte una vez más. Nos vemos el próximo sábado. Y con esto te dejamos por hoy. Pero déjanos en tus comentarios qué te pareció. ¿Qué piensas? ¿Qué no piensas? Y nada, te queremos conocer un poco más.
Sí, gracias por estar aquí cada sábado con nosotros, o bueno, cualquier día de la semana que estés viendo este podcast. Gracias. Así es. Nos vemos. Bye. Bye.